primer tema que vamos a abordar es conociendo mi ciclo menstrual a lo largo de la vida. Este es un tema que consideramos básico, porque al final en las mujeres es interesante, pero no existe un paradigma de decirle a una mamá, mire, desde el primer ciclo menstrual llega a una clínica de ginecología con su hija. El desarrollo normal de una mujer debiera ser menstruar regular o no serlo, o cuánto tiempo dejarla no menstruar regular. No existe nada que les diga, miren, no es normal tener muchos dolores menstruales, no es normal, por ejemplo, tener una diarrea o tener síntomas de infecciones urinarias cuando menstruan. Y entonces hay un desconocimiento total, es decir, la parte de educación sexual o salud ginecológica se basa en decirles, miren, es conveniente menstruar. ¿Sí? En los libros de ginecología decimos, bueno, hay 2 años para dejar a una mujer ser irregular. Claro, y uno dice, eso puede ser menstruar cada 6 meses, eso puede ser dejarla menstruar cada 10 o 15 días, eso puede ser al final que estén creciendo fibromas o miomas uterinos. Y entonces era definirles un poquito qué era un desarrollo normal. Entonces, cuando uno habla de conociendo mi ciclo menstrual a lo largo de la vida, uno va a empezar a abordar los temas, y el principal tema para nosotros en metabolismo es cambios de peso al desarrollo. Es decir, una mujer debiera empezar a menstruar y con ese cambio al final de la menstruación no debiera cambiar su peso ni para arriba ni para abajo más de 5 a 7 libras. O sea, si una mujer empieza a menstruar y empieza a ganar peso sin medir, eso generalmente es que ella está tratando de arreglar su perfil físico a base del peso para conseguir una menstruación regular. Y entonces el problema de esto es cuánto tiempo la vamos a dejar hacerlo. ¿Sí? Del otro lado existen las mujeres que pierden peso de forma aguda cuando empiezan a menstruar, tampoco es correcto. ¿Sí? Eso es una de las hormonas, que es la cortisona, que está muy bajita y va a tender a tener enfermedades inflamatorias durante el resto de sus menstruaciones. Entonces, claro, si una mujer es regular desde el desarrollo, perfecto. Y si una mujer no está regular, pero no está cambiando peso, uno puede darle un periodo de 6 meses a 1 año y controlar cómo va. Pero si empieza a cambiar peso, debemos verla. Es decir, debemos verla para saber qué hormona hay que regularle y empezar a regular el ciclo natural. En la ginecología ya se basó todo en tratar de dar un anticonceptivo. Entonces el anticonceptivo, como el nombre lo indica, es para no tener bebés. Pero no podemos empezar a regular ciclos menstruales basados en un anticonceptivo porque no sabemos arreglar el ovario. El ovario hay que arreglarlo, tiene que funcionar y es la fuente de la salud al final cardiovascular de una mujer. En un desarrollo normal se forma la forma de cuerpo, valga la redundancia, de una mujer. Entonces, el equilibrio de estrógenos es lo que hace que el busto crezca. El equilibrio de la progesterona es lo que define la cadera. Y el equilibrio de ambas hormonas es la que define que hay una cintura. Y entonces, por eso es que al momento de encender el ovario, se forma la forma femenina del cuerpo. Claro, si uno dice, bueno, fui más de busto que de cadera, debiera traducirlo uno como fui más de estrógenos que de progesterona. O si uno dice, bueno, fui más de cadera que de busto, pues fui más de progesterona que de estrógenos. A más carbohidratos al desarrollo, más estrógenos, más busto. Entonces, desde la forma femenina del desarrollo es cuando uno puede ir controlando qué hormonas hay altas y qué hormonas hay bajas. Al final, si el ovario es una glándula débil, es que vamos a conseguir los cambios de peso. Entonces, si hay un cambio de peso hacia arriba o hacia abajo, marcado por más de 7 libras en ese periodo, debemos revisar el ovario y ayudarlo en la parte ovulatoria o al final en la parte de la progesterona, que es lo que van a abordar en la segunda parte de la charla. Pero es el punto central a tener en cuenta. Luego, la regulación del ciclo menstrual, lo que hablábamos es cuánto esperar. Si hay subidas de peso y descensos, no esperar. Si no hay subidas de peso y descensos, lo ideal es valorar cada 6 meses. La mujer empieza a menstruar por porcentaje de grasa. Entonces, cuando alcanzan un 22% de grasa, en la mayoría de mujeres no es una constante, empieza la menstruación. Y por eso es que necesita uno al final, las mujeres están diseñadas para tener un 22 a 24% de grasa corporal en un peso ideal, que es donde empieza la menstruación, y siempre debieran tener menos de 30% de grasa. ¿Sí? La grasa siempre es más alta en mujeres porque las prepara para los embarazos. ¿Sí? Por eso es que es un equilibrio entre no tener tanta grasa, pero no tener tan poca, que tampoco el sistema funcione. Luego de eso, ¿qué factores tenemos que pueden cambiarnos
un poco orientarnos a un desarrollo anormal, es la aparición del acné. ¿Sí? Digamos, un desarrollo no tiene que ir con acné. Ya se consideró un poquito normal el verlo, ya se consideró normal el dar un anticonceptivo en adolescentes para quitar el acné, ¿sí? O el usar el Roaccutane o algún otro medicamento. El acné es una derivación hormonal, generalmente depende de la función del páncreas, y entre más se altera esta función, más acné van a hacer el desarrollo. El desarrollo es un flujo de hormonas. Entonces, si el flujo de hormonas va bien dirigido, el cuerpo funciona de maravilla. Si el flujo de hormonas va mal dirigido, el cuerpo va a empezar a hacer estos síntomas. Del otro lado tenemos al final la ganancia de grasa corporal en lugares no normales. Si por ejemplo tenemos un desarrollo no normal, lo que vamos a ver es que la acumulación de grasa se da en cintura, mientras que la acumulación de grasa debiera producirse en caderas o busto. Entonces volvemos a regresar a una función de páncreas para acumular la grasa a nivel de cintura. La irregularidad menstrual, como hablamos, no debe haber un dolor intenso, es decir, un dolor máximo debiera ser descrito como un 5 de 10, que ya es bastante. Lo ideal sería tener un 2 o 3 de 10. Debiera ser un periodo de 28 a 32 días, máximo 34, ¿verdad? Y debiera haber una ovulación en un día 14 a 16 de ciclo. Que claro, en mujeres hay que regresar a explicar que una ovulación puede producir un pinchazo, que es el momento donde tienen más flujo en el mes, ¿verdad? Porque ya todo se hace por teléfono. Es decir, uno dice, mire, cuando sacan el teléfono y dicen, mire, tal día dice el teléfono. No, porque es por síntomas físicos. ¿Sí? El teléfono lo que hace es una resta. Digamos, ustedes pónganle la fecha que les toca menstruar, le va a restar 14 días y les va a poner el día de la ovulación. Y los días fértiles son los 5 días previos a eso. Claro, pero eso no quiere decir que eso pase. Es decir, pueden estar ovulando 8 días antes de menstruar y no 14 días antes. Y esos son los desbalances del ciclo menstrual, a pesar de tener un ciclo regular, aparente, ¿verdad? Los síndromes premenstruales cada vez son más frecuentes, y el síndrome premenstrual es todos aquellos síntomas que les ocurren antes de la menstruación. ¿Sí? Puede ser migrañas, puede ser dolor de cabeza, ¿sí? Puede ser al final alteraciones a nivel de busto. Y siempre decimos es mejor menstruar naturalmente que usar un anticonceptivo, pero es mejor usar un anticonceptivo que no menstruar. Entonces, claro, la dinámica va orientada a eso. Toda la parte del instituto está orientada a tratar de tener un páncreas sano desde el punto de vista metabólico, y una vez el páncreas se regula, porque todos los síntomas que vieron dependen de él, ya puede uno hacer la ginecología como debiera hacerse. Y como si uno regresara a los libros de los años 40, sería más sencilla hacerla. Muchas gracias. Bien, buenos días. Vamos a seguir platicando. Lo que queremos con esto es darles a ustedes el punto de vista tan interesante que es el tener el acompañamiento, el regulamiento del ciclo metabólico en relación al ciclo menstrual. Y ahorita les vamos a platicar el por qué. Como estábamos hablando, ya se van dando cuenta ustedes cómo el flujo de hormonas que se inicia tanto en hombres como en mujeres al momento del desarrollo, influye en no solo las características de cómo nos vemos, sino que va a influir en cómo somos, cómo hablamos, cómo nos vemos, la forma de nuestro cuerpo, hasta la forma de pensar. Entonces el flujo hormonal está influyendo en todo esto. Y lo que las mujeres debieran de comprender, que es lo que pues en el consultorio muchas veces lo hemos dicho, hay muy poca información, y esta es hacer actividades como esta, la idea es dar esta información y que se conozca, porque muchas veces las cosas se hacen por desconocimiento. Entonces lo que hay que hacer, o los errores se cometen por desconocimiento, entonces lo que tenemos que hacer es mejorar esa información. Ustedes deben de saber que el ciclo, cuando se inicia el ciclo menstrual, lo que está ocurriendo aquí es que se están activando toda la producción hormonal, y entonces empiezan a aparecer todos los cambios que las mujeres empiezan a tener y que los hombres también empezamos a tener. Pero lo importante va a ser que en ese momento los cambios que ocurren fuera de lo normal nos están diciendo la alteración que va a tener la persona en su vida adulta, o que va a seguir en los siguientes años. Entonces lo que se necesita es que la mujer siempre mantenga periodos ovulatorios, los ciclos ovulatorios. Eso da risa, pero así es. En el consultorio ya le tenemos que hacer caso al teléfono, porque cuando yo les digo a las pacientes,
Vamos a ver, entonces vas a estar en ovulación tal día. Vamos a ver qué dice mi teléfono, permítame. Y sacan el teléfono y dicen, sí, no doctor, es al otro día que voy a estar en ovulación. Y en realidad no es así, ¿verdad? Las ovulaciones y los ciclos van cambiando. Esto solo nos da como un parámetro un poquito estricto o calculado para que la persona vaya tratando de conocer de mejor manera el ciclo. Entonces, ¿cuál es la idea de que la persona mantenga ciclos ovulatorios, que se mantenga ovulando? Pues 3 cosas básicas, ¿verdad? Una es que vamos a lograr tener una protección cardiovascular, es decir, todo el sistema cardiovascular lo estamos protegiendo. Y con esto lo que quiero decir es de que estamos evitando el poder llegar a tener accidentes cerebrovasculares, enfermedad trombótica venosa profunda, superficial, todo lo relacionado con el sistema cardiovascular. Aparte de eso, lo que muchas pacientes también se quejan, vamos a lograr tener una mejoría de la memoria. La memoria la tenemos que empezar a conservar desde ese momento y no cuando empezamos a notar nosotros la deficiencia de la memoria, empezar a actuar para ver si la podemos recuperar, sino que la tenemos que empezar a conservar y esa es la importancia. Tener ciclos ovulatorios mantiene el flujo, el ciclo de hormonas como debe estar, el ciclo normal de hormonas, y eso lo que mantiene es una buena estimulación, un buen funcionamiento a nivel cerebral, y eso lo que nos va a dar es una mejoría en la memoria. Y el fortalecimiento de hueso, cartílago para evitar osteoporosis y todas las patologías que se llegan a presentar ya con los años de haber estado en una alteración de ciclo. Entonces, si se dan cuenta ustedes, el simplemente mantener un ciclo ovulatorio normal nos va a mejorar ya desde ahí la calidad de vida. Entonces, esa va a ser la base con la que vamos a trabajar. En el Woman Center o en High Woman estamos presentando ya Mona Lisa Touch, que es una terapia láser con bioestimulación. Esto lo que tratamos de hacer es bioestimular los tejidos para lograr tener no solo fortalecimiento, sino mejor función a nivel vaginal, a nivel de piel, a nivel vulvar, todo lo que se refiere a la actividad. La vagina propiamente tiene unas características de tejido que van a responder a los estímulos hormonales. Y cuando tenemos esa alteración hormonal, el problema va a ser que la vagina se va a ver afectada. Y recuérdense que como lo hemos platicado, sobre todo si es una mujer que está en una relación de pareja, en la pareja las relaciones van a ser un pilar fundamental y es indispensable que la mujer tenga también la capacidad o la posibilidad de disfrutar esas relaciones y que no se vuelvan ni dolorosas, ni que se desarrollen infecciones vaginales después de una relación, o que se desarrolle una infección urinaria, o que pase cualquier complicación. Eso no es normal. No es normal que les duela, no es normal que sangren, no es normal que les quede molestia. Eso es algo que hay que ir rompiendo y hay que ir quitando esos de que debe doler y debe ser molesta. Entonces, en la terapia láser lo que hace es concentrar la luz, estimular mitocondrias, y con esto lo que empezamos a hacer es revitalizar el tejido básicamente en acompañamiento a las alteraciones que se van a tener. No solo se altera piel, cabello con el desequilibrio hormonal, sino que también se va a alterar vagina, y entonces lo mejor es poder hacer una estimulación a nivel de ese tejido. Vamos a tener también complicaciones que podemos resolver, como las complicaciones que ustedes habrán escuchado de quistes, quistes hemorrágicos, quistes simples, que es tan común, ¿verdad? Que los pacientes se quejan mucho, que ustedes puedan escuchar de repente que alguien se está quejando mucho de que quistes a repetición. ¿Y por qué? Lo que platicábamos anteriormente, el problema es que nosotros nos estamos enfocando en tratar el quiste propiamente, sin quitar el problema que lo originó, y el problema que lo estaba originando probablemente era el desequilibrio hormonal. Pero como lo decíamos, o como lo hemos platicado con algunas de ustedes en la clínica, no es tan sencillo como decirles, pónganse a hacer dieta y hagan ejercicio y nos vemos en un mes y ya bajaron de peso. Eso no se va a poder lograr porque ya lo sabían, si ya lo hubieran hecho, o sea, probablemente ya lo hicieron, pero no se vio el resultado. Lo que pasa es que el desequilibrio hormonal había ocasionado un cambio en el peso y eso estaba ocasionando el aparecimiento o de quistes, quistes simples, quistes hemorrágicos o los temidos endometriomas, una enfermedad o una patología que cuando yo estudiaba ginecología nos decían que era poco común, pero cuando empecé a practicar la ginecología me di cuenta que es de lo más común. Entonces, o fue cambiando la evolución de las enfermedades, y definitivamente aquí podríamos decir que la sociedad, el estilo de vida y todo lo que conlleva el progreso, sí está influyendo en que en patologías como esta empiecen a aparecer. Porque el problema es cuando empezamos a meter estrés
y empezamos al estrés meterlo en un organismo que tiene un desequilibrio hormonal y entonces empiezan a darse todas estas complicaciones. Y todas estas patologías nosotros las podemos resolver, las estamos haciendo a través de videoláser, que es una terapia de láser, pero no sobre la piel, sino láser intraperitoneal o en la cavidad pélvica. La cirugía laparoscópica, que es esta cirugía donde metemos una cámara a través del ombligo, y con eso no es que ahí veamos a través de ese agujerito, sino que tenemos una cámara que eso nos amplifica bastante y lo podemos ver en una pantalla de este tamaño. Cualquier cosita, por pequeña que sea, la vamos a ver muy grande. Pues nosotros lo que hacemos es estimular desde adentro el tejido para revitalizar, así como revitalizamos piel, vagina, revitalizar el tejido interno para darle mejor funcionamiento a trompas, a útero, mejorar el peritoneo, mejorar todas las alteraciones y lesiones que hayan quedado con alguna alteración o alguna de estas patologías de quistes que se pudieron haber presentado. Y pues ha existido ya lo que se conoce como el drill ovárico, que siempre es hacer la cirugía laparoscópica, ver los ovarios y tratar de hacer que la persona ovule. Hay mujeres que llevan tanto tiempo sin ovular que el ovario se pone muy grueso, la capa se pone muy gruesa, no deja que el óvulo salga, y entonces lo que se inventó en aquel entonces fue hacer un drill ovárico y que con una aguja se le hacían varios agujeritos al ovario, y con esto tratábamos nosotros de hacer que ovulara y que los óvulos salieran del ovario. En realidad yo siento que esto ya eran terapias de, como decimos comúnmente, patadas de ahogado, porque no sabíamos en realidad cómo responder, y lo que hacíamos era sacrificar óvulos con tal de hacer que alguno de ellos fuera a ser útil o a poderse liberar. Ahora lo que hacemos con el láser es que no penetra tanto. El láser tiene la capacidad de que no va a destruir folículos que estén ahí o reserva ovárica, pero sí va a permitir ir quitando esa capita gruesa que se había formado en la corteza del ovario y permitir ya con un equilibrio hormonal normal o adecuado lograr hacer que la paciente empiece a ovular, y entonces ahí sí estamos corrigiendo el problema de raíz y no solo tratando con anticonceptivos los famosos quistes, que eso lo que hace es condenar a la paciente a estar tomando quiste todo el tiempo, a estar tomando anticonceptivo todo el tiempo para poder deshacer los quistes, ¿verdad? Y que les decía, no es lo que debiéramos hacer, ¿verdad? Entonces, entre los paradigmas que les decía yo que debemos ir rompiendo, lo que les decía, cuando una mujer empieza a tener sus menstruaciones, obviamente pues no debe ser cómodo por las incomodidades que trae la misma menstruación, pero para una mujer mientras menos tenga menstruaciones va a resultar mejor. El problema va a ser cuando esta mujer llega a una etapa en la que quiere tener hijos o que quiere buscar embarazo, y ahí se empieza a complicar, porque se da cuenta que todos estos años que pasó sin menstruar o que pasó menstruando muy irregular, vienen a pasarle la factura ahora de que va a costar mucho lograr hacer esa ovulación. Entonces, en realidad, nosotros, o todas las mujeres, lo que deberían de hacer es de que el momento de que desarrollan, empezar a tener ovulaciones, empezar a tener menstruaciones puntuales, que no deberían de representar ningún dolor, y eso es bien importante, ¿verdad? Decirle a las mujeres que la menstruación no debe doler, el paradigma que tienen de que les tiene que doler y se tienen que aguantar el dolor, y de eso podríamos nosotros pasar hablando un montón, y hay un sinfín de chistes, comentarios y de todo, porque ya se sabe, y así es, y así tiene que ser, y eso en realidad no es así, ¿verdad? La menstruación, el dolor siempre va a ser un signo de que hay algo malo en el cuerpo, y la menstruación no debería de doler, no les debería dar ninguna molestia, más la incomodidad nada más de tener el flujo con las características que habíamos mencionado. Entonces, deberíamos de ir cambiando ya este tipo de forma de pensar para que nosotros podamos identificar los problemas que se estén presentando a más temprana edad y poderlos tratar de mejor manera. Entonces la idea es, como ustedes lo ven, englobar todo, tener un conjunto de terapia no solo metabólica sino ginecológica para poder controlar los problemas desde el origen y poder empezar a controlar todas estas alteraciones metabólicas que se iniciaron en esta etapa de la adolescencia, ¿verdad? Entonces, esta es la idea de conocer el ciclo, las diferentes etapas del ciclo y cómo el principio o cómo debería ser el objetivo de toda la estimulación hormonal que se debería de controlar durante toda la etapa fértil y después de la etapa fértil en las mujeres, ¿verdad? Gracias.